Aleluya, gloria al bendito nombre de Cristo Jesús. En esta hora de la mañana, queridos hermanos y amigos que en esta hora nos ven, estamos a través de Manuel TV, Canal 20, Cable Visión de la UAN y de manera simultánea con KGB Visión, Canal 54 en Dulce Nombre del Culmí, y conectados de manera simultánea con Radio Trujillo, la 103.5, tu radio, la nueva radio aquí en Trujillo, Colón, cada vez más predicando el bendito mensaje de la palabra de Dios. Recuerde, hermano, recuerde, amigo, palabra que edifica, palabra que transforma, palabra que cambia nuestras vidas. Cada vez más el propósito claro y perfecto de parte de Dios es salvarte, que tú puedas ser parte del reino celestial de nuestro amado Señor Jesucristo. A Cristo sea la gloria, a Cristo sea el imperio, a Cristo sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Está con ustedes el pastor Juan Pablo Reyes Silva, pastor de la primera iglesia evangélica y reformada aquí en Trujillo, Colón, predicando siempre el bendito mensaje de la palabra de Dios. Recuerde, palabra que edifica, palabra que transforma, palabra que cambia nuestras vidas. El propósito claro y perfecto de parte de Dios es salvarte, que tú puedas ser parte del reino celestial de nuestro amado Señor Jesucristo. A Cristo sea la gloria, a Cristo sea el imperio, a Cristo sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Tiempo especial de gloria, de poder, de unción, de alabanza, de adoración y de exaltación a Cristo Jesús. Un saludo, un fuerte abrazo a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan en la radio. Dios les bendiga de manera grande y poderosa. Hoy día jueves estamos aquí con propósitos de llevarle un mensaje poderoso de la bendita palabra de Dios. El tema de hoy se llama Camino a la Cruz. Hace más de 2000 años, Cristo nació a través de María, llevó a cabo su ministerio, creció. Al término de los 30 años, comenzó su ministerio, según lo establecido por la ley judía. Los ministerios comenzaban de los 30 para arriba. Y Cristo cumplió todo. Cristo cumplió con todos los requerimientos establecidos bajo la ley. Se bautizó siendo Dios, siendo hombre Dios, 100% hombre, 100% Dios. Se bautizó. Juan el Bautista no quería bautizarlo, pero Juan el Bautista reconoció que Cristo era el Cordero de Dios, el Cordero inmolado. Desde el principio, la forma de pedir perdón del pueblo de Israel era a través de la expiación. La expiación, la palabra expiación significa cubrir los pecados. En el día de la expiación se mataba un cordero a nombre de todo el pueblo para perdón de pecados. Entonces, con esa sangre, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y allí derramaba la sangre sobre el propiciatorio, encima del arca del pacto, sobre el propiciatorio, y se cubría los pecados del pueblo. Había perdón ese día. Se cubría, Dios no miraba las rebeliones del pueblo de Israel, miraba la sangre de ese cordero. Un cordero totalmente examinado, un cordero limpio, un cordero de edad corta, sin ningún tipo de defecto. Y esa sangre de ese cordero se vertía ahí y cubría todo el propiciatorio, la tapa del arca del pacto. Y abajo, dentro del interior de la urna, estaban los tres más grandes pecados del pueblo de Israel. Los pecados que representaban las más grandes rebeliones del pueblo de Israel. La urna contenía lo que para Dios representaba la más grande rebelión del pueblo de Israel, que eran la tabla de los 10 mandamientos.
Segundo, el maná. Y tercero, la vara que reverdeció. Si usted estudia Biblia, usted va a saber todo esto. En el libro de Hebreos capítulo 9 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Estas representaban las tres más grandes rebeliones del pueblo de Israel. En la urna del pacto, que llamamos el acta del pacto, en el interior estaba esto. Y cuando se iba al día de expiación, el sumo sacerdote que entraba hacía expiación por los pecados del pueblo y rociaba la sangre sobre la parte superior del arca del pacto, la parte de arriba. Y esto cubría todo lo que estaba abajo, porque Dios miraba la sangre de ese cordero que había sido inmolado para expiar los pecados del pueblo. Esto era sombra de lo que iba a acontecer en el futuro, cuando Cristo viniera. Sombra total y completa de la gloria que estaba por venir, de la gracia destinada a tu vida y a la mía. Y aquí de manera específica el escritor de los Hebreos dice, primero, habla del tabernáculo. El tabernáculo estaba compuesto, no lo menciona acá, por el atrio. Segundo, por el lugar santo. Y tercero, por el lugar santísimo. No se refiere al atrio porque en el atrio ahí estaban las personas. Estaban los hombres, estaban las mujeres. Y luego estaba el lugar santo. En el lugar santo estaban todos los sumos sacerdotes. De todos los sumos sacerdotes solo entraba un sumo sacerdote. Estaban todos los sacerdotes. Pero el sumo sacerdote llegaba y entraba a operar la expiación, a hacer la expiación por el pueblo. Antes de eso él se purificaba. Antes de eso también mataba un cordero por él mismo, por sus pecados. Y todo el pueblo expectante. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a decir Dios? ¿Iba a perdonar los pecados del pueblo? Una vez por año se hacía todo esto. Esto era sombra de lo que había de venir. Esto era una preparación del tiempo que estaba por venir, de la gloria que estaba por venir con Cristo, para salvarnos, para redimirnos, para darnos libertad. En el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, luego de la caída, Dios prepara un plan, diseña un plan de salvación, de vida eterna. El hombre caído, la raza caída, toda la existencia que estaba por venir caída por culpa del pecado. Pero Dios prepara un plan. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Aquí habla de una simiente. Esa simiente es Cristo, que iba a venir a redimirnos del pecado, de la maldad y de la condenación eterna. Esta era una profecía de una semilla, de una simiente, de alguien que iba a nacer. Y después
en el tiempo establecido por Dios, viene a este mundo Cristo Jesús con una misión clara y perfecta de ir camino a la cruz. De ir camino a la cruz. ¿Para qué? Para expiar tus pecados. Para expiar mis pecados. De una sola vez, por siempre y para siempre. Para muchos la cruz es señal de muerte, pero en realidad es señal de vida para nosotros. Cristo murió, pero resucitó al tercer día. El propósito de Cristo de llegar a la cruz era darnos vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque nacimos en pecado. Y por lo tanto, toda la humanidad, naciendo en pecado, estábamos destinados, como reos de condena, a morir eternamente. Bueno, ya estamos muertos físicamente, muertos espiritualmente, pero al final íbamos a morir eternamente. La palabra muerte significa la falta de perdón. La palabra muerte significa separación. Hay diferentes tipos de muerte. Les voy a mencionar 3 que son importantes. La muerte física es la separación de un dominio dado o la incapacidad de funcionar en él. La separación de un dominio dado o la incapacidad de funcionar en él. Por eso cuando el cuerpo ya no puede más, el alma y el espíritu salen y ahí hay una separación. Muerte física. Hoy vamos a hablar de muerte espiritual. La muerte espiritual es producto del pecado. La paga del pecado es muerte. Pero estaba hablando de una muerte y una separación porque no podemos tener relación con Dios por culpa del pecado. Muerte espiritual. El pecado nos separa de Dios. Dios es santo. 3 veces santo. Su santidad no puede ser violada por culpa tuya o mía por pecadores. Por eso la única forma de llegar a Cristo, a llegar a Dios, es a través de Cristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por Cristo. Entonces la muerte espiritual está en todo hombre que no tiene a Cristo. Esto no es religión. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. No es con misa, no es con novenario, es reconociendo a Jesucristo aquí en la tierra antes de morir y vivir una vida santa delante de Él. Así que no gaste su dinero en rezos ni en novenarios. Usted sálvese hoy. Muerte espiritual es no tener a Cristo. Muerte espiritual es estar en pecado. Muerte espiritual es no arrepentirse, es no pedir perdón, es no convertirse a Cristo, es no nacer de nuevo. Y por último, muerte eterna. Como nunca reconocimos a Jesucristo como nuestro Salvador, vamos a vivir eternamente fuera de la gloria de Dios. ¿Y dónde cree que va a pasar esto? En el infierno. En el infierno. Dios no te diseñó para que fueras al infierno. Dios te diseñó para que vivieras con Él. Por eso preparó un plan especial, específico, a través de Cristo. Juan lo reconoció. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya nunca más se iba a hacer expiación por un corderito. Hoy iba a ser un hombre. Y este hombre se llama Jesucristo. Él hace más de 2000 años vino a la tierra a morir por ti y a morir por mí en la cruz del Calvario. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Ponga mucha atención. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por culpa del pecado morimos físicamente. Por culpa del pecado muere eternamente.
por culpa del pecado, va a estar lejos de la gracia de Dios. Dice el versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación, por Adán, a todos los hombres, de la misma manera, por la injusticia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y ese hombre es Cristo. Él trajo la justificación de vida. Él vino y caminó a la cruz con determinación para morir por usted y para morir por mí. Él dio su vida. A él nadie se la quita. Él la puso y él la vuelve a tomar por usted y por mí. Dice el libro de San Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En otras palabras, esta misión recibí de mi Padre y esta misión la voy a cumplir, dijo Cristo. Yo pongo mi vida y vuelvo a tomarla. Así que podemos ver con qué determinación Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Él vino a la tierra, era 100% hombre, 100% Dios. San Juan capítulo 1:14 dice, y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Él vino con poder y con gloria, pero él venía con un mandato específico de redimirnos del pecado, de la maldad y de la condenación eterna, a ti y a mí, a toda la humanidad, a salvarnos, a liberarnos, a rescatarnos. Dice la Biblia, recuerde, siempre es la Biblia. En el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 14, dice de la siguiente manera, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él vino y caminó directo a la cruz a morir por ti y por mí y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él vino con una ¿cómo podría decir? Disposición total y completa. Él vino con una determinación total y completa de morir en la cruz. Él sabía lo que venía, tenía su mirada puesta ahí y nada ni nadie lo iba a detener. Él venía con una misión específica del cielo hacia la tierra, a redimirnos del pecado, de la maldad y de la condenación eterna. Él iba directo a la cruz. Los apóstoles no lo entendían, los apóstoles no lo comprendieron, anduvieron 3 años y medio con él, caminaron, tuvieron vivencias juntos, experiencias juntos con el Maestro, con Jesús, pero no entendían. No entendían, no comprendían. Él vino a morir. Él vino a expiar tus pecados de una sola vez, por siempre y para siempre. No había retorno. Él estaba completamente seguro a lo que venía. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, fue pues necesario
que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Para eso caminó a la cruz. Y no para ofrecerse muchas veces, como se hacía antes, cada año, en el día de la expiación. Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. No, esta vez Cristo entró con su propia sangre. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Hubiera tenido que ir todas las veces a morir Cristo. Pero no, Él lo hizo de una sola vez y por siempre. Él caminó a la cruz de una sola vez y por siempre. Él murió en la cruz de una sola vez y por siempre. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario de una sola vez y por siempre. Por ti y por mí. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó, caminó hacia la cruz. Se presentó una vez para siempre, oiga bien, una vez para siempre, ya no más, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado en tu vida y en la mía, en aquellos que creemos. En aquellos que creemos. Y de la manera que está establecida por los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió. Si usted reconoce el sacrificio hecho por Cristo en la cruz del Calvario, usted es salvo. Usted tiene vida eterna. Su nombre es inscrito en el libro de la vida. Ya no hay más condenación para usted. Romanos 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso dice el versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, a usted y a mí, a los que esperamos en Cristo. Así que, hermano, todo esto pasó. Pero en el tiempo específico, cuando ocurrió, los discípulos de Cristo no entendían, no comprendían. Era glorioso ver milagros, sanidades, prodigios, portentos, andar con Cristo, ver su gloria, ver su poder, ver la gloria de Dios en Cristo, ver el poder de Dios en Cristo. Era asombroso, maravilloso. Pero de repente, Cristo les revela lo que realmente tenía que pasar. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora la verdad se revela delante de los discípulos y Jesucristo les dijo en el Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. No se lo esperaban. Los discípulos no se esperaban esto, porque andar con Cristo era lo más glorioso, era lo más portentoso, era lo más bello, era lo más hermoso, ver milagros, ver sanidades, ver prodigios, ver portento. ¡Wow! ¿Quién va a querer que esto desaparezca?
camino a la cruz. Cristo les está diciendo, tengo que ir a Jerusalén. Me es necesario ir a Jerusalén, padecer. Muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. Gran revelación. Fue impactante. Me imagino que en ese momento los discípulos quedaron, ¿cómo podría decir? Asombrados tal vez. ¿Y esto qué es? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que dices, maestro? Bueno, aquí está el caso, mire. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Porque Pedro no estaba entendiendo el plan perfecto, el diseño especial de Dios para salvación y para vida eterna para el mundo entero. Para el que cree, recuerde. ...23... Pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El plan perfecto diseñado por Dios tenía que cumplirse. El que tenía que ejecutar ese plan era Cristo, para eso vino. La misión era caminar hacia la cruz y morir en la cruz. Ahora Pedro se quería interponer con mucho sentimiento, con mucho amor. Señor, que no te acontezca esto. Pedro no entendía, Pedro no comprendía. Pero Jesucristo, de manera determinante, le dijo, apártate de mí, Satanás, porque siempre el que quiere estorbar las cosas de Dios es Satanás. Y Pedro se estaba poniendo en esa posición sin darse cuenta, sin entender, sin comprender. ¿Cuántas veces personas dentro de la iglesia se oponen a lo que el pastor quiere hacer? Se ponen como tropiezo, cuando hay que ir camino a la cruz, al sacrificio, con tal de llevar a cabo la obra de Dios. Ahora Jesucristo les dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ya Cristo llevó la cruz del Calvario, Cristo murió en la cruz del Calvario, Cristo fue al Gólgota, Cristo murió, pero Él nos está diciendo, el que quiera seguirme, venga en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por eso muchos no están siguiendo a Jesús, aún dentro de la iglesia, y no están siguiendo a Jesús. Están en la iglesia, pero son personas religiosas, pero no les gusta el sacrificio, no les gusta el dolor. ¿A quién le gusta? A nadie. Pero por Cristo tenemos que padecer muchas cosas. Tenemos que ir camino a la cruz, tenemos que cargar con nuestra cruz, no importa cuál sea, con tal de servir a Dios, con tal de permanecer en el camino del Señor, no importa lo que sea. En el versículo 25 el Señor Jesucristo dijo, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Camino a la cruz. Él fue a morir en la cruz para salvarnos. Él fue a la cruz para darnos vida. Él sufrió el tormento, el cruento dolor. Él sufrió el escarnio. Él sufrió la burla. No le importó con tal de morir por ti y por mí. Por eso dice, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si Él llegó, si Él caminó, si Él murió, de igual manera podemos morir. No estoy hablando en el aspecto físico que va a morir. Estamos a ver morir a la carne, morir al pecado, morir al mundo, morir a todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Camino a la cruz. Llevar la cruz es llevar completamente la misión establecida por Dios de Cristo, de predicar, de evangelizar, de alcanzar, independientemente de todo lo que tengamos que pasar aquí en la tierra. En el momento actual, miles y miles de cristianos están muriendo en Nigeria,
en Argelia y en diferentes partes del mundo por seguir a Cristo y han muerto. Y hay funerales en masa porque cristianos han muerto por seguir a Cristo, porque cristianos han llevado su cruz, se negaron a sí mismos y estuvieron dispuestos a morir por Cristo. ¿Cuánto está usted dispuesto? Está llevando su cruz, está negándose a sí mismo, está poniendo en primer lugar a Cristo. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Al final dice la Biblia de que Él le sirve al hombre ganar al mundo si va a perder su alma, disfrutar de los placeres de la vida, disfrutar de todo aquello que hay. Yo no le digo que no disfrute de cosas que sean buenas y correctas, disfrutémoslo, pero aquello que es incorrecto, aquello que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, no participe de ello. ¿Por qué le va a servir al final de todo el tiempo si va a perder su alma? Si va a perder la bendición de Dios. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar? La va a perder. La va a perder. Pero Cristo estaba determinado y fue a la cruz. Nadie lo iba a detener. Pedro quiso, pero no, apártate de mí, Satanás. No me seas tropiezo. Porque hay que llevar la cruz, hay que cargarla, hay que negarnos a nosotros mismos. Porque hoy vivimos para Cristo, porque hoy somos de Cristo y vivimos para Él. Debemos de caminar, debemos de cargar esa cruz, debemos de negarnos al pecado, a toda contaminación del mundo, a toda influencia negativa y vivir para Cristo. Dice el versículo 26, Mateo 16, 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay forma. Hay que caminar como Cristo caminó. Hay que llevar la carga, hay que llevar la cruz. Estoy hablando de una vida cristiana donde solo te vas a encontrar lo más regular con oposición contra ti, con oposición contra el Evangelio, con persecución a tu vida. Pero el que quiera seguir a Cristo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Cristo lo hizo con total determinación porque Él estaba seguro a lo que había venido al mundo. Él estaba seguro del mandato especial que Dios le había dado. Él mostró su poder, Él mostró su gloria, Él mostró su majestad. Pero al final, ¿dónde terminó? En la cruz del Calvario. Él tenía la disposición clara. Y en el libro de Mateo capítulo 26 podemos ver, ya yendo a la cruz, un día antes se sintió atribulado. Dice la palabra de Dios, Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mire que escogió solo a 3 de los 12 discípulos. Los llevó aparte y les confesó lo que estaba pasando. Estaba muy entristecido hasta la muerte. O sea, estaba sumamente entristecido.
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué significará esto? ¿Será que Cristo se estaba arrepintiendo? ¿Será que Cristo no quería ir a la cruz? No. El punto final de la cruz y el dolor que causaba grande tristeza en Cristo Jesús no era físico, era sentimental. Camino a la cruz, el punto final, el punto culminante de lograr su misión, tenía que ver con la triste noticia de estar separado del Padre en ese momento. Y eso le causaba una profunda y grande tristeza a Cristo. El camino a la cruz fue doloroso, el camino a la cruz fue cruento, el camino a la cruz fue lleno de dolor, de mucho escarnio, de mucha burla, pero a Cristo no le hacía nada de efecto eso. Lo que sí le causó ya desde un día antes profundo dolor, que le causaba una profunda tristeza, como él dice, hasta la muerte, era que en el momento y el punto culminante de estar clavado en la cruz del Calvario, su Padre no iba a estar con él. Él iba a estar completamente como hombre, en carne, expuesto, el Cordero, allí. Por eso Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El versículo 40, Mateo 26, 40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Ya había pasado una hora donde Cristo estuvo orando, y llega y hay a los discípulos dormidos, a los más cercanos, óigase bien, Juan, Jacobo y Pedro. No entendían, no comprendían lo que Cristo estaba haciendo. No entendían, no comprendían lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. El versículo 41 dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese a la carne y sígame. Tome su cruz y sígame. Para cargar la cruz de Cristo, para vivir una vida espiritual plena, total y completa, para vivir agradando a Dios total y completa, hay que negarse a nosotros mismos, a los placeres de la carne, a los deseos a los deseos del mundo, a la vanagloria del mundo, y mirar hacia la cruz. Así que la carne es débil. Debemos de mantener una vida espiritual plena, total y completa, sabiendo y conociendo, entendiendo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En la cruz Él llevó tus pecados, Él llevó los míos. Por eso caminó a la cruz, con determinación, por salvarte, para que tanto usted como yo tengamos vida eterna. Ahora nosotros participamos de la gloria eterna. Somos salvos, tenemos vida eterna por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. No se estaba refiriendo al morir precisamente, sino a la separación que iba a haber del Padre con él, única vez. Pero era doloroso, era tormentoso para Cristo.
eso no cambiaba en nada la disposición que él tenía de llevar a cabo, de cumplir el mandato establecido por Dios, de venir a morir por usted y morir por mí. Por eso me ama mi Padre, dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, porque él sabía que él iba a resucitar. ¿Cuál era la seguridad de Cristo que él iba a resucitar? Porque era Dios, no, era porque él es sin pecado y la muerte no iba a poder con él. Sí llevó tus pecados, sí llevó los míos, pero los expió, nos redimió, pagó un precio por los tuyos. Todos fueron trasladados a él. Él pagó por tus pecados. Pero la muerte no lo pudo retener porque él es sin pecado. Por eso decía con determinación, con certeza, con seguridad, que al tercer día él iba a resucitar. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esta misión recibí de mi Padre. Así que al final de todo, Cristo llevó a cabo su misión, murió en la cruz del Calvario, dijo, consumado es, después del camino a la cruz, consumó, y llevó a cabo la misión encomendada por Dios Padre. Y hoy somos libres, hoy tenemos salvación, tenemos vida eterna, los que hemos creído en Él. Debemos de mantener la fe, la certeza, la seguridad de lo que Cristo hizo. Al tercer día resucitó como lo había planeado, como estaba prescrito, como estaba dicho. Él dispuso el morir, fue cruento, fue extremadamente cruento, pero lo soportó, lo aguantó, lo resistió y al final murió por ti y por mí. No le importó nada, no le importó el oprobio. Su mirada estaba puesta en llevar a cabo lo encomendado por Dios para su vida. Dice la Biblia en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, dice, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, camino a la cruz, sufrió desde que lo tomaron preso. A partir de ese momento sufrió el escarnio, sufrió la burla, no durmió toda esa noche. Al día siguiente lo llevaron y le pusieron una cruz que la cargara hasta el lugar donde tenía que morir, el Gólgota. Algunos expertos teólogos creen, no están seguros, que ese mismo lugar es el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, el monte Moria. No estoy seguro, solo les estoy dando así. El cual, por el gozo puesto delante de él, con mucho sufrimiento, pero con gozo, porque el final de todo era redención, porque el final de todo era salvación y vida eterna para ti y para mí. Sufrió la cruz, dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya, qué glorioso y qué portentoso. Así que, hermanos, esto fue un diseño, fue un plan establecido por Dios para salvarnos, para redimirnos, pero el héroe total y completo, Cristo Jesús, como dicen en el argot popular, nunca se rajó.
nunca ni lo pensó. Aunque él haya dicho, si es de mí pasar esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú quieres. No estaba hablando del dolor, del sufrimiento, del escarnio, de la burla. Estaba hablando del momento de la separación del padre con el hijo. Eso era. Pero al final él cumplió. Al final él llevó a cabo el sacrificio establecido por Dios para vida eterna. Camino a la cruz. Y entonces al final fue tomado preso y llevado bajo un proceso de juicio. En esa misma noche lo llevaron donde el sumo sacerdote Caifás, Anás y Caifás. Luego lo llevaron donde Herodes. Luego lo volvieron a traer. Luego lo llevaron donde Pilato al final, al día siguiente. Y Pilato terminó la sentencia. Y Cristo fue llevado al Gólgota, camino a la cruz. Sufrimiento, dolor, tormento, tribulación, angustia. Pero él tenía la mirada en la cruz del Calvario. Él estaba dispuesto a no negarse, a morir por ti y por mí. Lo hizo con el gozo puesto delante de él, porque la finalidad total y completa era la redención de tu alma. Él pagó el precio por ti y por mí para redimirnos del pecado, de la maldad, de la condenación eterna, de la ira venidera que está por venir contra el hombre pecador. Él murió por ti, Él murió por mí. Por lo tanto, querido hermano, querido amigo, mire la importancia del camino a la cruz. Quien recorrió el camino fue Cristo, quien sufrió el dolor fue Cristo, el que pagó todo por ti fue Cristo, Él lo hizo todo por ti y por mí. Dice la Biblia en el libro de Isaías capítulo 53, ya se me está pasando la hora, pero vamos a camino a la cruz. Dice la Biblia, Isaías 53, despreciado, este es el camino a la cruz, y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Camino a la cruz. Todo eso pasó Cristo. 4, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Claramente, con el gozo puesto delante de él, sufrió el dolor, el escarnio, la burla. No le importó. Quien le importaba eras tú y era yo. Que lo que le importaba realmente era salvarnos. Él llevó tus enfermedades. En la cruz del Calvario fue imputado toda la cadena de registro de pecados de la humanidad, y Él pagó por nosotros. Él pagó por ti y por mí. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas somos salvos, somos curados. Hay sanidad, hay salvación, hay vida eterna, hay prosperidad. Todo hay en Cristo. Él lo hizo menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Padre. Dice el versículo 7,
Isaías 53, angustiado él, claro que sí, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, camino a la cruz. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, camino a la cruz. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Todo pasó camino a la cruz, y todo pasó en la cruz. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Entonces, ¿por qué murió? Porque así estaba dispuesto por Dios. El diseño especial de Dios para tu vida fue que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: varones israelitas, Hechos 2:22, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, dice, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A Cristo, entregado por el determinado consejo. Ahí podemos ver el plan de Dios. Camino a la cruz, era un plan de Dios. Muerte en la cruz, era un plan de Dios. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, que dice, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aleluya, gloria a Dios. Camino a la cruz. Bueno, queridos hermanos, espero que esta palabra haya sido de gran bendición, una palabra poderosa, camino a la cruz, el conocimiento claro y perfecto de la obra grande, poderosa, que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, le animamos a permanecer firme en el camino del Señor y que no se aparte de Él. Que siga firme en el camino de Él. Y usted, querido amigo, venga hoy a los pies de Cristo, sea salvo. El Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Venga hoy a Cristo para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Que Dios les bendiga de manera grande y poderosa, que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y guarde vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te damos gracias por este tiempo tan bello, tan hermoso, tan precioso, tan santo. Delante del trono tuyo estamos por la gracia de Cristo, por ese regalo no merecido de salvación, de vida eterna que tú nos has dado. No hay manera, Señor, como agradecer tanta bondad y tanta misericordia. Pero hoy venimos buscando tu rostro, rogando, clamando por la vida de cada persona que nos ha visto, que nos ha escuchado, donde quiera que estén. Oro en el nombre de Cristo Jesús para que tú las resguardes, las cuides, las protejas, las bendigas sobremaneramente grande, y que proveas para todo tipo de bien en sus vidas. Y si alguien está enfermo, sea sanado en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdales, Padre, ayúdales, Señor. Ten piedad, ten misericordia. Y te pedimos para que esta palabra corra y sea glorificada de norte a sur, de este a oeste. Oramos para que millones de personas se conviertan a Cristo en el mundo entero. Oramos, Señor, para que tú detengas toda persecución en contra de los cristianos. Guarda, cuida la vida de los cristianos en esos lugares donde están bajo persecución. Líbralos de todo mal. Hazlo invisible ante sus perseguidores. Y que aún en medio de esa crisis tu palabra siga corriendo y siendo predicada. Que se manifieste tu poder con gloria y tu poder en esos lugares, con milagros, sanidades, prodigios, portentos y todo tipo de bien. Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. En esta noche, delante del trono tuyo, presentamos la vida de nuestra nación Honduras. Levanta Honduras, prospera nuestra nación Honduras.
echa fuera toda pobreza, toda miseria, toda carestía, que tiempos mejores vengan para nuestra nación, de un desarrollo económico sustancial y sostenido. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, levanta nuestra nación, levanta nuestra nación. Y que podamos vivir quieta y reposadamente en nuestra nación Honduras. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de predicar aquí. Y oramos para que lo podamos seguir haciendo. Ayúdanos a hacerlo, danos palabra revelada, que podamos predicar con poder, con amor, con autoridad siempre. Y bendice a cada pastor y a cada persona que viene a predicar a este canal. Bendícelos, guárdalos, cuídalos, protégelos, llénalos de tu unción, llénalos de tu poder, llénalos de ti y ayúdalos a seguir predicando. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque para siempre, Padre, es tu misericordia. En tu nombre, Señor, oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos y amigos, gracias por haber estado con nosotros. Que la bendición total y completa de Dios sea sobre sus vidas, hoy, mañana y siempre. Así que nos despedimos en esta hora de la mañana. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana vamos a estar con nuestra hermana Mayra, aquí día viernes. Así que les esperamos que puedan estar anuentes y pendientes del programa de mañana. Que Dios les bendiga. Amén y amén. Se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. En Santiago 1, verso 2.